Hola, buenos días. Pues encantado, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar por acá y de poder compartir un poquito el trabajo que hemos venido realizando ya por varios años y enfocándonos en este tema que realmente es un tema maravilloso que, como bien decían en la presentación, muchas veces hablamos de impuestos, hablamos de estados financieros, hablamos un poco incluso de inversiones y maximizar la ganancia y todo lo relacionado, pero a veces dejamos de lado la parte más elemental, que es qué pasa en el cerebro desde el punto de vista del dinero. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, tocar algunos temas generales del comportamiento neural y también vamos a tocar en efecto lo que sería el concepto de neurofinanzas. Un concepto que aunque pareciera ser bastante nuevo, realmente tiene ya sus 10, 15 años más o menos de venirse trabajando y pues vamos a abordar el día de hoy. Empezaríamos con lo más general, empezaríamos con lo que son el cerebro y las generalidades, algunas teorías que van a ver los que conocen un poco del tema. Algunas son exactas y otras son inexactas. Ya vamos a ver por qué. Empezamos con esta imagen, ¿verdad? Una imagen, pues creo que tal vez es quizá la teoría más tradicional, la teoría más antigua que existe en la parte de neuroconducta y tiene que ver mucho con el tema de esa división que se entendía. Incluso yo recuerdo llegaba uno a la escuela y le decían, usted de hemisferio izquierdo, usted de hemisferio derecho. Y esto es curioso porque fue una verdad absoluta por años. O sea, literalmente esto pasaron años, pasaron 20, 25 años donde se categorizaba a la gente incluso por habilidades de hemisferio izquierdo y habilidades de hemisferio derecho. Esta teoría es inexacta, no precisamente porque esté del todo equivocada, sino por el hecho de que con el tiempo se ha descubierto que realmente va un poco más allá. Si bien es cierto, tenemos un hemisferio izquierdo que es un poco más simétrico, un poco más enfocado en la parte de números y un poquito más enfocado en la parte de líneas, y el hemisferio derecho un poco más enfocado en la parte de asimetrías, formas, no están tan separados. O sea, realmente no es como que funciona uno de un lado y otro del otro, sino que están unidos. Una cosa que sí es interesante es que la diagramación del cerebro está como contrario al cuerpo. La mano izquierda es controlada por el hemisferio derecho y viceversa. Igual incluso un poco la visión, un poquito la visión por ese lado. Esto, como les digo, fue una verdad absoluta por años, sin embargo no es tan cierto. Posteriormente se descubre que ambos hemisferios están conectados por una cuestión que llamamos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, y particularmente en neurofinanzas, es muy importante porque nos permite balancear los dos hemisferios. Es decir, nos permite un poco generar esa simetría del hemisferio izquierdo, esos números, esa parte un poco más exacta quizás del hemisferio izquierdo, con un poquito la parte más asimétrica y la parte de formas del hemisferio derecho. Se le dice en términos un poco de broma que el cuerpo calloso es el mejor mediador que hay en negociación, porque como pueden ver ustedes, balancea un poquito los dos hemisferios. Esto está bien, ¿verdad? Esto es una teoría pues, que es aproximada, no es precisamente la más exacta, pero es una teoría válida para entender el cerebro. Tenemos esta otra que también muchos probablemente la han escuchado, la han visto, incluso han visto videos, que es la teoría del sistema Tri-1, que también es una teoría inexacta, esto es muy importante señalarlo. La primera cuestión aquí interesante es ver que al menos bajo esta lógica de esta teoría de tres sistemas, que realmente no debe llamarse tres cerebros, el cerebro es uno, sino que se divide en tres sistemas, se plantea un primer sistema cerebral que es el sistema instintivo, y es muy interesante porque muchas veces se utiliza la palabra reptiliano. Y en el momento que se usa esa palabra, podemos estar claros de que la persona que está dando la charla no tiene clara la teoría. Se le dice reptiliano porque los reptiles comparten un cerebro que es instintivo y que no tiene pensamiento racional, sino que solamente actúa por instinto. Más sin embargo, no es que el cerebro humano sea igual al de un reptil. Se le llama de esa manera, pero no es el término más correcto. El término correcto es sistema instintivo. En este sistema, pues básicamente, como pueden ver, se asocia al bulbo raquídeo, que es como ese tallo, ¿verdad?, que va hasta la parte más básica del cerebro, y controlamos el instinto, la supervivencia, el miedo, incluso algunos temas que tienen que ver con la misma existencia humana. El hambre podría incluso ligarse por acá. Tenemos un segundo sistema, como pueden ver, que este sí se conoce como sistema límbico o emocional. Pueden ver que está en el medio del cerebro, está más o menos en la parte media, y se encarga o se enfoca en lo que es el sistema emotivo, es decir, todo aquello ligado a la parte de neurotransmisores químicos, motivación, todos esos sentimientos que podemos generar. Y un último sistema, que es el córtex, neocórtex también. Aquí tenemos la parte más humana, llamémoslo la parte que nos define como seres humanos, el pensamiento analítico, ideas complejas, ideas estructuradas. Gracias a este cerebro tenemos a Mozart, tenemos a Pink Floyd, tenemos gastronomía, tenemos arte. Es decir, aquí tenemos la parte creativa del ser humano. Este es el cerebro que nos separa de los animales. Realmente aquí es donde generamos ese pensamiento complejo.
Desde aquí ya podemos ir más o menos observando que este cerebro o este sistema, para llamarlo más correcto, es donde empezamos a generar ese pensamiento complejo y las decisiones financieras deberían, por lo menos en un inicio, ser gestionadas en este sistema. Atrás, la parte que ven en blanco, pues básicamente sería el cerebelo, que es la parte instintiva, perdón, la parte que no controlamos, la parte más bien del subconsciente, la parte que no tenemos acceso directo y que más bien viene a ser esa región o esa parte cerebral que no necesariamente tenemos un acceso directo. Los sueños, por ejemplo, se controlan acá. Últimamente se ha descubierto que la inteligencia ambiental y un poco la ubicación espacial también tiene relación con este cerebelo. Interesante que también esta teoría fue verdad absoluta por 20 o 25 años, hasta que después nos dimos cuenta que el sistema cerebral, pues si bien es cierto, tiene estos tres sistemas, no están tan separados tampoco. Se descubre no hace mucho, o sea, realmente el tema de las neuronas. Incluso ya se habla de neuronas en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Se habla de neuronas ya en la piel, de neuronas en los órganos. Claramente aquí nos estamos enfocando en lo que serían neuronas cerebrales. La neurona básicamente es esa célula o esa parte del cerebro que conecta, que permite generar ideas estructuradas y que nos permite enviar información de una u otra neurona generando las ideas y el pensamiento complejo. Esos dendritas que ven ahí, el número 5, es básicamente ese contacto que hay entre neuronas y nos permite, pues, en esencia, pues, estructurar pensamientos, tomar decisiones y a medida que podamos activar más la neurona o las neuronas, podemos generar ideas más complejas. El contacto, y esta parte es muy importante, el contacto entre neuronas se conoce como la sinapsis. La sinapsis neural básicamente nos permite generar pensamiento estructurado e ideas complejas. En pantalla les voy a presentar básicamente lo que sería, aquí, un segundito que no pasa nada. Ahí está. Esto sería, como ven en pantalla, un proceso sináptico. Cuando hablamos de sinapsis tenemos 3 momentos. Una presinapsis, que es donde no tenemos pensamiento estructurado, primeras impresiones básicamente. Una sinapsis, que vendría siendo un pensamiento medio, donde se trata de entender. Y una postsinapsis, que es cuando literalmente se genera un enjambre de pensamiento, un enjambre sináptico, y el ser humano capta, llega a una idea estructurada. Esto que ven en pantalla básicamente sería un proceso medio. Se trata de conectar ideas, se trata de entender, se trata de analizar, pero no llegamos todavía a ese punto final de pensamiento estructurado. Pueden ver ustedes los impulsos que hay entre neuronas y cómo se trata de asociar. Aquí, a diferencia, vean que ya la neurona se activa, pueden ver incluso atrás, donde ya hay neuronas también activadas, y esto ya estaríamos hablando de un proceso postsináptico. Es decir, ideas complejas, entendimiento, y en principio esto es lo que quisiéramos en términos financieros, que la persona realmente entienda, logre estructurar una sinapsis a fondo y pueda entender realmente cómo valorar el dinero y cómo poder aplicarlo. Caso contrario, si hablamos de una presinapsis, estaríamos hablando de decisiones impulsivas, sin mayor razonamiento, sin mucho uso de este poder que tenemos a nivel cerebral. Esta teoría también es muy interesante y es bastante válida, esta es un poco más exacta, y podemos ya desde acá empezar a estructurar, con base en estas 3 teorías, 2 un poco más inexactas y una exacta, podemos empezar a estructurar 3 procesos o 3 patrones neurofinancieros. Un racional analítico, que básicamente es cuando activamos estos 3 elementos, el córtex, generamos una posinapsis, y un lóbulo frontal, que ya lo vamos a ver. Lóbulo frontal, como su nombre lo dice, está en el frente del cerebro y controla la racionalidad, el sentido común, pensamiento lógico, y nos permite tomar decisiones un poco más, llamémosla, razonadas. Un enfoque emocional analítico, que vendría siendo un punto medio, donde se activa el sistema límbico, una sinapsis media, y siempre con un lóbulo frontal que al fin y al cabo va a ser ese inhibidor. El lóbulo frontal es muy interesante porque nos define casi como seres humanos. El lóbulo frontal es el que nos va a decir, muy bonito, pero está muy caro. Está muy rica la comida, pero le va a caer mal. Se va a engordar, va a subir de peso. Entonces, ese tipo de cosas es ese inhibidor que tenemos en el lóbulo frontal. Y tenemos un tercer patrón o un tercer proceso que vendría siendo el emotivo instintivo, que este es el que no quisiera uno ver en personas a nivel financiero, porque básicamente aquí sería un proceso totalmente emocional, mucha activación en el sistema límbico, presinapsis, lo cual implicaría básicamente primeras impresiones, decisiones impulsivas y mucho instinto de supervivencia en muchos casos. Podemos ya desde acá entonces empezar a ver esos 3 patrones diferentes.
Esta teoría quizás es una de las más nuevas, es de las más estructuradas, que son los lóbulos cerebrales. Básicamente aquí tenemos un lóbulo frontal, vean lo fuerte que es ese lóbulo que está en amarillo. Está al frente sentido común, lógica, uso de razón, el inhibidor, que al fin y al cabo toma las decisiones y nos permite pues, decir que no, decir que sí a algo, pero de manera pensada. El lenguaje incluso lo generamos acá, lo controlamos acá, en lo que ven ahí un poquito más marcado, el área de Broca, que lo ven ahí. Lóbulos temporales, los que están como en verde claro. Muy importante, el lóbulo temporal se asocia al audio y al olfato. Tiene una asociación con una parte del cerebro que se conoce como el hipocampo, que hasta cierto punto también controla la memoria emocional. Entonces temas, por ejemplo, de olfato, de audio, tienden a activar ese elemento más bien emotivo y tienden a llevar a veces de pronto a decisiones no tan pensadas. Tenemos también el lóbulo parietal. El lóbulo parietal, como lo ven arriba, está como en un rosado más o menos. El lóbulo parietal es muy interesante porque controla la parte matemática y la parte de letras. Entonces vean qué interesante esta parte. No es tan cierto eso que si usted estudió Derecho es malo para la matemática o que si estudió matemática es malo para las letras, porque realmente la misma región del cerebro es la que lo controla. Y el cerebro, como todo músculo, se puede trabajar y se puede ir practicando y podemos desarrollar habilidades. El lóbulo parietal también tiene un poco de asociación por el córtex motor a lo que sería el movimiento, las sensaciones, temperatura, por ejemplo, que también es importante en este punto. Y pueden ver atrás el lóbulo occipital, que es muy interesante porque es la parte visual. Aquí controlamos la visión y vean qué curioso, porque para que algo visual llegue hasta el lóbulo occipital, tendríamos básicamente que atravesar todo el cerebro, pasar por el lóbulo frontal, lóbulos temporales, hasta llegar al final. Aquí también ya podemos entonces plantear ideas más complejas en cuanto al área financiera. Claramente el lóbulo parietal, como lo pueden ver, tiene una relación directa con la matemática y con el análisis de textos. Podría uno más o menos extrapolar o pensar que un profesional que pudiese manejar de manera diligente las finanzas podría tener un desarrollo más marcado en esta parte. Pero nuevamente, los cerebros son músculos y se pueden trabajar. En pantalla tienen un ejercicio muy sencillo para que veamos lo fuerte que es el lóbulo frontal. Rápidamente, contemos las Fs de Fabiola que encuentran en esta diapositiva. Probablemente dijeron 2 o 3. Realmente si las cuentan, hay 6. Están obviando los off. ¿Por qué razón? Porque el cerebro piensa en inicios y en finales. Eso se conoce como la teoría simétrica cerebral. Al cerebro le interesa el inicio y le interesa el final, poco le interesan los detalles. Y vean qué interesante esto, porque uno va a la universidad y le dicen que cuide los detalles, que los detalles importan, que cada detalle cuenta. Y sí es importante, pero pareciera que neuralmente al cerebro le interesa más lo que llamamos el big picture, ¿verdad? La pantalla completa o la imagen completa. Siempre vamos a una película, nos acordamos del inicio, nos acordamos del final. Me atrevo a decir que casi todo el mundo se acuerda de su primer beso, no necesariamente del tercero, salvo que haya sido algo espectacular. Fuera de eso, siempre nos acordamos de lo último y de lo primero. Entonces, ese pequeño detalle al final o ese pequeño detalle al inicio es fundamental. Esto, en esencia, es el lóbulo frontal trabajando. Por otra parte, siempre en el tema de neurofinanzas tenemos el concepto de los neurotransmisores. Algunas personas, algunos autores lo llaman neuroquímicos. Realmente no es tan correcto porque podemos tener químicos y otros que no necesariamente son químicos. Entonces el nombre más correcto es neurotransmisores. En pantalla tienen algunos, no están todos, obviamente solo están algunos. Está, por ejemplo, el tema de la dopamina, que se encarga del deseo, la serotonina, que gestiona un poquito la satisfacción, oxitocina, que es interesante porque es el temor y el cariño, el apego. La noradrenalina, un poco el enojo, y la adrenalina es aceleración corporal. Vean, por ejemplo, la esquizofrenia, que básicamente es un deseo absoluto, un deseo máximo llevado a su máxima expresión en relación a algo. Caso contrario, la ansiedad, que básicamente implicaría una incapacidad de desear algo, una dopamina, y ahí para cada uno. La felicidad, por ejemplo, que es una dosis fuerte de serotonina, que es pasajera, sobra decir. Entonces esto es muy interesante porque los neurotransmisores tienen una relación inversa a la sinapsis. ¿Qué quiere decir esto? A medida que yo activo la sinapsis, es decir, activo ese pensamiento estructurado, voy a poder más o menos regular estos neurotransmisores. En buen español, como ponerlos a raya. Tener emociones no está mal y no quiero que se malinterprete. Tener emociones es parte de la vida humana, es parte integral de la vida humana, pero en términos financieros, una decisión muy emotiva nos puede llevar a consecuencias de mediano o largo plazo que quizás no son las más precisas. Entonces,
Esa relación inversa entre sinapsis y neurotransmisores es de mucho interés en la parte neurofinanciera. Y parece mentiras, pero dos cosas sencillas para generar sinapsis son las más básicas del comportamiento humano: los números y las letras. Es decir, el simple hecho de tomar un presupuesto, hacer una hojita de Excel, hacer una hojita a mano que fuera, y lograr hacer un número y ver ese resultado, restar ingresos menos gastos, ya el cerebro activa la sinapsis y permite analizar un poco mejor el manejo del dinero. Caso contrario, si únicamente vemos el dinero en la cuenta corriente y empezamos a gastar, lo que estamos activando es mucho neurotransmisor, pero realmente no estamos generando ese pensamiento sináptico que nos pudiese llevar a la generación de una idea más estructurada y más racional para el manejo del dinero. Esto nos lleva también al circuito de la neuromotivación. La neuromotivación, básicamente, como pueden ver en pantalla, se basa en un circuito que se entiende como el DAS: deseo, acción, satisfacción, dopamina, adrenalina, serotonina. Es decir, la motivación inicia por un deseo, algo que la persona quiera obtener, algo que la persona sienta que puede obtener y que sea válido su eventual obtención, una acción humana, un movimiento, adrenalina, es decir, yo me muevo hacia eso, y la serotonina, que se va a dar en el momento que logro obtener esa satisfacción. La motivación es muy interesante porque viene de un latín que es motivus actio, que es básicamente moverse hacia, es decir, una acción humana que implica moverme a la obtención de algo. Y la motivación, para llamarse motivación, tiene que terminar en satisfacción. Es decir, si yo genero un deseo, hago una acción para obtener ese deseo, pero no alcanzo la satisfacción, realmente estaríamos cayendo, cuidado, sino en una desmotivación y, depende del caso, hasta en una depresión, porque no estamos cerrando ese círculo. Y recordemos que el sistema cerebral actúa por la teoría simétrica: inicios y finales. Entonces vean qué complejo, y ya puede uno empezar a analizar el tema de las deudas. El deseo de pagar la deuda, hago todo lo posible para pagar una deuda, pero no lo logro. Entonces claramente el cerebro no va a generar serotonina, no voy a tener esa sensación de bienestar, y más bien puedo caer incluso en situaciones que no son tan buenas ya para la persona. Por acá podemos observar un poco el sistema. El sistema básicamente empieza en el puro centro, en los dos circulitos que están en el puro centro del dibujo. Ahí ese sistema, si lo ven bien, es el sistema emocional, un poquito ligado al sistema instintivo. Vean que el sistema empieza a subir, la motivación empieza a subir, pasa por la parte central del cerebro, que es básicamente la parte emocional, y lo interesante aquí es que la motivación termina en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal es el que podría decir, no lo haga. ¿Okay? Recordemos que el lóbulo frontal es un inhibidor y podría decirme, muy bonito, pero no lo compre porque después no lo va a poder pagar. Pero como es motivación, y vean qué complejo, porque en este caso hay tanto neurotransmisor jugando, que ya el lóbulo frontal va a decir, no, ya no le voy a decir que no, lo quiere comprar, cómprelo. Si se logra satisfacer, pues sí, claramente va a haber una serotonina, la persona va a sentirse bien. El tema es que en el largo plazo, esa satisfacción, si no es sostenida, podría eventualmente generar más bien una caída en estos neurotransmisores y llevar a situaciones no tan convenientes. La motivación no está mal ni remotamente, es un circuito de comportamiento humano, y eso lo vamos a tener siempre, pero sí es importante entonces entender que puede llegar a ser dañosa si no la controlamos. Como todo, ¿verdad? Como todo es un balance. Entendidas esas teorías y entendido un poco el concepto de lo que son la sinapsis, los neurotransmisores, los sistemas cerebrales, podemos hacer un ligamen ya un poco más claro a lo que serían los elementos neurofinancieros. Los tres patrones que vimos al inicio podemos asociarlos a estos. La persona racional analítica, activaciones en el córtex, activaciones en el lóbulo frontal, una sinapsis bastante profunda, es decir, un pensamiento bastante racional. El perfil de esta persona usualmente suele ser dada para inversiones de largo plazo y para ahorros, es decir, para todo lo que tenga que ver con esa gestión financiera, quizás no de tanto riesgo, pero sí un poco más de largo plazo. La persona, me voy a brincar el del medio, voy a irme al último, el emotivo instintivo, es todo lo contrario, es el gasto de imprevisto, el gasto de corto plazo, mucho estatus, mucha apariencia, sin pensar en el largo plazo, o sea, es un gasto muy emocional. Y el punto medio, estaríamos hablando un poquito más de la parte de inversión de riesgo, es decir, una persona con cierto nivel analítico bastante considerable, pero con cierto nivel emocional. Entonces, ese punto medio, el cuerpo calloso entra a jugar y tenemos un mediano plazo, más o menos financiero. Dependiendo de esto, incluso hay incluso tests que uno puede tomar, hay herramientas que uno puede tomar que te dan el perfil,
Algunos son válidos, otros no son tan válidos. Al fin y al cabo son herramientas y te dan una aproximación. Pero más o menos aquí uno podría hacer el ejercicio. Bueno, ¿qué tanto me gusta a largo plazo? ¿Qué tanta aversión al riesgo tengo? ¿Qué tanto manejo del ahorro tengo? Y podríamos más o menos empezar a interpretar estos puntos racionales, emocionales. Aquí tengo una caricatura de lo que para mí es una obra de arte. Yo siempre en clases y en charlas me gusta utilizarla. Un ejemplo de lo que es una mala motivación. Vean el personaje de Felipito, claramente se llena de un deseo, quiere ser ingeniero. Tercer cuadro, veanlo lleno de adrenalina, cambia el lenguaje corporal, cambia incluso la forma de hablar, las letras son más grandes. Si fuese completo el circuito motivacional, él terminaría en una satisfacción, pero en este caso no lo logra. Se le rompe la silla y vean cómo cambia el lenguaje corporal. Yo insisto, todavía no sé si cuando Kino hizo la historieta él pensaba en neurociencia, pero si no lo pensaba, pues lo hizo muy bien. El lenguaje corporal realmente es perfecto, el manejo que tiene, y vean la expresión de Felipito en la última cara, en el último cuadro. Claramente se ve donde la dopamina y la serotonina se le cayeron. Entonces básicamente podemos extrapolarlo también a un comportamiento financiero donde no logro cumplir una meta financiera. Acá tenemos entonces tres conceptos. Tenemos el perfil neurofinanciero, la gestión neurofinanciera y un poco el neurocontrol. Cuando hablamos de perfil, entonces entendemos ahora sí, con base en estas teorías, cuáles son esas regiones o ese accionante cerebral, ese elemento que va a accionar el cerebro para efectos de controlar las finanzas. Esto me permite entonces tener dos herramientas fundamentales para entender las finanzas neuropersonales o las neurofinanzas. La ecuación contable, que ya la vamos a ver, y la ecuación contable hay que tener mucho cuidado porque la ecuación contable como tal a nivel empresarial es una, pero la ecuación contable de riqueza personal es otra. Y esa es la que vamos a ver ahorita para entender un poco cómo el cerebro la puede entender diferente. Y el tema del control financiero. El control financiero vamos a hablar también un poquito, vamos a darles una herramienta de gasto neural, de cómo controlar este gasto y más o menos cómo poder en una herramienta muy sencilla. Recordemos que a medida que yo hago una herramienta que muestre un número, el cerebro va a empezar a activar la sinapsis y nos va a permitir analizar un poco más a fondo. Esta es la ecuación, ¿verdad? Esto creo que todos los que alguna vez hemos llevado un curso de contabilidad lo hemos visto. La primera es la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más capital o pasivo más patrimonio. Activo siempre contablemente lo entendemos como todo aquello que yo soy dueño de, que yo tengo posesión. Pasivo, toda aquella deuda. Y capital, todo bien derivado propio de la gestión de la empresa, entiendas el patrimonio. Eso está bien y eso contablemente será así, tiene que ser así y es la manera correcta. El tema es cuando lo vemos a nivel personal. Si lo analizamos bien, a nivel personal un activo no es todo lo que yo soy dueño de, no es todo aquello de lo que yo tengo posesión. Porque un activo a nivel personal es aquello que me produce riqueza. Entonces si lo analizamos, por ejemplo, vemos un automóvil realmente, salvo que yo lo ponga a trabajar, no me produce riqueza. Más bien al contrario, me produce gastos. Entonces no necesariamente desde el punto de vista financiero, neural, personal, estaríamos hablando que un automóvil necesariamente es un activo. Personalmente, más bien no contablemente, tendríamos que tomar el activo, que es todo aquello que me produce riqueza, le quito las deudas, que deudas sí seguirán siendo pasivos, le sumo los bienes de capital, que a nivel personal los bienes de capital tienen cierta relación con el concepto tributario de rentas de capital, es decir, todo aquello que me produce una ganancia sin necesidad de que yo tenga que trabajar. Entiéndase, por ejemplo, no sé, una licencia, una patente, un libro que ya está escrito, que ya lo puedo vender. Esa relación, lo que me produce riqueza, o sea, los activos, menos las deudas, más los bienes de capital, me produce la riqueza. Entonces vean cómo cambia. Y claramente si el cerebro trata de entender la riqueza personal a manera contable, va a ser diferente. Contablemente todo lo que la empresa tiene es un activo, pero realmente a nivel personal no todo lo que yo tengo me produce riqueza. Entonces no necesariamente podríamos considerarlo como un activo. Es interesante, pero cuando se hacen ya asesorías un poco más personales en términos de ayudar a personas en temas complejos de deudas financieras, el simple hecho que vean esta diapositiva, que vean esta ecuación diferente, ya el paradigma cerebral cambia un poquito. Aquí entra a jugar dos elementos, la amígdala y el hipocampo. Y esta parte va muy asociada a lo que es hasta cierto punto un manejo impulsivo del dinero. La amígdala, como pueden ver, es parte del sistema límbico. La amígdala se encarga un poco de las emociones, de la generación de químicos, un poco hasta cierto punto las hormonas sexuales también, hasta cierto punto. El hipocampo, un poco la parte de memoria emocional.
Y aquí estamos hablando de dos regiones que se encargan estrictamente de temas emocionales. Cuando hablamos del dinero se analiza primeramente como un estímulo emocional. Cuando uno ve el comprobante de pago en la quincena o a fin de mes, esa activación que siente básicamente lo conocemos como un elemento recompensativo o de recompensa, lo cual implica que usted trabajó y ahora tiene el dinero. Lo que primero se activa acá son estas regiones, la amígdala, el hipocampo y uno que ahorita lo vamos a ver, que se conoce como el núcleo accumbens. Núcleo accumbens es una región muy técnica, pero en esencia controla un poco la recompensa y hasta cierto punto las adicciones. Entonces vean qué interesante, el dinero sí es una recompensa y pudiese generar un comportamiento adictivo. Y sí, es curioso, porque realmente la adicción al dinero no es adicción al dinero per se, sino adicción al poder que el dinero tiene. Esto es parte del sistema emocional y vamos al mismo principio. A medida que la emoción sube, la razón tiende a bajar. Entonces es un punto medio. Y vuelvo y repito, la emoción no está mal, la emoción es parte de la vida humana, somos seres integrales, la emoción es necesaria para vivir, pero en términos financieros deberíamos hasta cierto punto tener por lo menos un control medio. Se han creado algunos perfiles, ¿verdad? Estos son perfiles, llamémoslo estratégicos, son perfiles que se han creado un poco más para temas educativos, pero se ha demostrado que funcionan para temas también financieros. El 1, el cortical izquierdo, es la persona que queremos como gerente financiero de control, cosas buenas, súper ordenado, súper analítico, pero es una persona que no necesariamente es bueno invirtiendo, porque al ser tan analítico y al ocupar tantos datos, tiene una aversión muy fuerte al riesgo. Caso contrario, el que no queremos en términos de control financiero es el límbico derecho, porque este es el comunicador, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Es un poco más emocional, un poco más estético, es más impulsivo. Esta persona es muy buena, no en la parte de inversión controlada, sino más bien al contrario, de la especulación, por ejemplo, apostando, ¿verdad? Esta parte es bastante buena. El financiero un poco más de inversión es el 4, el cortical derecho. Aquí sí ya se ha demostrado en algunos estudios de que esa parte intuitiva, esa parte holística, le permite tener un control, pero también a la vez generar buenas inversiones. Y el límbico izquierdo se ha asociado un poco más a la parte de manejo de personas, a la parte un poco más de manejo de procesos, no tanto en la parte financiera, es un punto medio a nivel financiero. Igual pueden encontrarse algunas herramientas que me definen qué perfil soy yo. Las herramientas hay que tener todo el cuidado, porque podemos tomar un test hoy, nos va a dar un resultado, y lo tomamos en 3 meses, nos da otro resultado. Todo depende mucho del contexto, del momento, de la formación. A medida que uno va formándose más en la vida, también va cambiando el perfil, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. El lóbulo frontal, como pueden ver, el amigo de las neurofinanzas. El lóbulo frontal hay que cuidarlo, hay que chinearlo, hay que tenerlo presente, hay que darle de comer, hay que nutrirlo. ¿Qué hace el lóbulo frontal? Inhibir, decir que no, dar respuestas emocionales, o sea, dar un contrapeso emocional, y nos permite hasta cierto punto generar un comportamiento emocional bastante normal, bastante sencillo. Sin el lóbulo frontal, pues básicamente actuaríamos a punta de emociones, actuaríamos a punta de instintos y no tendríamos ese freno inhibitorio. Curioso, ¿verdad? Porque el licor se va al lóbulo frontal. Por eso esa desinhibición, por eso esa parte de perder la capacidad de decir que no. Nos sentimos más valientes, ¿verdad? Quizás porque el lóbulo frontal se desinhibe, entonces pues ya sabemos lo que conlleva. Financieramente es igual, financieramente a la hora que no nutrimos el lóbulo frontal, básicamente lo que hacemos es darle rienda suelta a la motivación, a los neurotransmisores, y tomamos decisiones bastante impulsivas que a la postre nos van a llevar a tomar malas decisiones de largo plazo. Un ejemplo aquí también del lóbulo frontal, es una prueba que no es tan exacta, pero tiene su lógica. Los que ven la copa o los que ven las caras. Los que ven las copas se han asociado a que son un poco más del perfil 1, ese cortical izquierdo, es decir, más directos, más puntuales, más simétricos, y los que ven las caras un poco más de la parte derecha, más bien de la parte derecha límbica o del perfil 3, que habíamos hablado, 3 o 4 incluso. Es un poco más abierto, un poco más emocional, un poco más asimétrico. Tal cual, ¿verdad? Los que no han visto ni las caras ni la copa, tema por aparte. No, pero siempre se ve alguna, ¿verdad? Alguna de las dos se ve. Al final se terminan viendo las dos, pero es la que se ve de primero la que vale. No es una prueba 100% absoluta, pero al menos te da una idea de un perfil. Esta sí es muy exacta. Vean lo interesante que es este simple elemento. Ese es su lóbulo frontal y la teoría simétrica en su máxima expresión. Mientras que la primera letra y la última letra y algo en el medio tenga un relativo orden, el cerebro lo va a ordenar. Al cerebro no le va a importar nunca el punto medio. Entonces vean qué interesante,
encontrarse, por ejemplo, una cotización, cuando mandamos una cotización a un cliente y lo último que le ponemos en la cotización es el precio. El cliente se va a acordar del precio, pero realmente si mi precio no es un elemento competitivo, yo no debería cerrar nunca con el precio. El precio debería estar en el medio. Si sabemos que mi precio más bien es un elemento competitivo, pues sí, lo pongo al final y lo resalto y lo pongo bien grande para que el cliente se acuerde. Igual cuando compramos productos financieros, pues hay que tener cuidado de que realmente analizar esos puntos medios, porque a veces el cerebro nos puede engañar en esa parte. Si algo está en el medio, a veces el cerebro se lo brinca, porque le interesa ver el inicio y le interesa ver cómo cerrar. Temas de las crisis, por ejemplo, las crisis básicamente es un tema donde el cerebro no puede proyectar el cierre. Claramente entramos en un estado de casi que de depresión, en un estado de miedo, donde no podemos proyectar ese cierre final. Para ir ya terminando con las últimas partes de la charla, hablaremos un poco de lo que son neuroingreso, neurogasto y algunos elementos, algunas herramientas que podríamos utilizar acá. Primero, el ingreso tenemos que verlo como un elemento que siempre va a ser asociado a la dopamina y a la serotonina. Deseo, satisfacción. Cuando recibimos un ingreso monetario, el ingreso monetario del dinero como tal se puede ver como un bien o se puede ver como un medio, depende de la teoría que uno quiera darla, pero lo cierto del caso es que el cerebro lo va a interpretar como algo que es mío, o sea, algo sobre lo que yo soy dueño de, sobre lo que tengo propiedad. Entonces, automáticamente se activan dos regiones. El núcleo accumbens, que les decía, que también curiosamente se activa cuando hay adicciones, entonces generamos una cierta adicción a ese dinero. Ese escalofrío que siente uno cuando ve el comprobante de pago a fin de mes o en la quincena, pues básicamente es el núcleo accumbens. Y se activa también una parte de la corteza insular que hasta cierto punto tiene un poco que ver con la competencia social. O sea, tengo dinero, tengo el poder asociado, activamos la recompensa y la competencia social. El tema está en la decisión que yo como persona le pueda dar. O lo vuelvo totalmente emocional o lo vuelvo un poco más sináptico. En el momento que yo recibo el dinero y empiezo a generar alguna herramienta, llámese un presupuesto, una tabla, un flujo, automáticamente logro más o menos controlar y más o menos moderar esa generación de emoción excesiva que pudiésemos tener. Por eso es bastante importante entenderlo. Esto es lo que estaríamos buscando. Esto es una posinapsis en su máxima expresión. En el momento que logramos poner por escrito una tabla, un dato, un número, y que el número, ojalá, incluso, bueno, se ha demostrado que hacerlo a mano todavía activa más neuronas que hacerlo incluso a computadora, pero que fuera a computadora, ya esto me permite generar pensamientos estructurados. Me permite controlar un poco el tema de la respuesta emocional y más o menos entender en qué puedo o en qué no puedo gastar el dinero. Por otra parte, neurogasto. El neurogasto se asocia primero, una cosa es el ingreso, muy lindo, ¿verdad? El núcleo accumbens responde, me lleno de dopamina, me lleno de serotonina, pero ahora sí, hay que gastarlo. Entonces lo primero que se activa, la adrenalina, perdón. La adrenalina, ahora sí, vamos a ver cómo tengo que pagarlo, qué tengo que pagar, cómo tengo que hacerlo, entonces vamos a ver cómo lo pagamos. Si lo logro pagar, genero serotonina. Eso es muy interesante porque pagar algo, cumplir una deuda, sí me va a generar satisfacción. De hecho, una técnica que se recomienda siempre es cuando una persona tiene diferentes deudas, empieza a pagar las más pequeñas porque su cerebro entonces va a ir generando un hábito de cierre y un hábito de pago de deudas. El gasto puede ser emocional, que es el gasto impulsivo, lo que tenemos como gasto límbico, que no necesariamente es el más correcto, o podemos convertirlo en gasto córtex, que es ese gasto racional, ese gasto que queremos que realmente la gente pudiese utilizar y que realmente gaste prioritariamente lo que realmente se necesita. Más o menos aquí lo ven, ¿verdad? Aquí tendríamos nuevamente el ejemplo de la sinapsis, donde se trata de conectar. Como ven en pantalla, aquí no hay una conexión. Aquí estaríamos hablando de un gasto más bien de carácter emocional. No logramos conectar y no logramos llegar a realmente entender por qué estamos gastando. ¿Qué pasó acá? Básicamente no se hizo un presupuesto, no se generó alguna herramienta, no se generó algún concepto antes de gastar, sino que se gastó impulsivamente. Este es el sistema límbico. Es un poco técnica la diapositiva, pero quería mostrárselas para que vean lo complejo que es. Por ahí pueden ver el hipotálamo, pueden ver el tálamo, pueden ver el hipocampo, que son meramente temas emocionales. La emoción es buena, pero en términos financieros nos puede llevar a decisiones de corto plazo que en el largo plazo nos van a cobrar. Entonces esta parte tenemos que entenderla, es parte de nosotros, la parte emocional va a estar, nos va a querer hasta cierto punto decir por lo que llamamos sesgos de validación o un sesgo heurístico también, que básicamente el más claro es, para eso trabajo. De por sí de algo me voy a morir, de por sí para eso trabajo, después lo pago. Lo compro hoy, lo pago mañana. Esos son sesgos de validación. Y eso es su sistema emocional, básicamente tratando de autovalidar una decisión que sabemos racionalmente no es la más correcta. El neurogasto imposible
que este es el peor quizás, aquí es cuando ya sabemos que tenemos que gastar, tenemos que pagar, hay un compromiso y ese compromiso racionalmente entiendo que no puedo cumplirlo. Aquí se activa otra enzima realmente, que es el cortisol. El cortisol creo que todos alguna vez lo hemos sentido, que es básicamente un precursor del estrés, un precursor de la noradrenalina, y básicamente lo que me genera en esencia es temor e inseguridad. En el momento que yo siento que no puedo pagar una deuda, que no puedo cumplir una obligación financiera, ese cortisol me va a desbalancear por completo todo el sistema cerebral. Y esto lo descubrí hace poco. Resulta que el cortisol, en el momento que se activa, tiene una relación también con las glándulas renales, o sea, con el sistema renal básicamente. Esto no lo sabía y puede incluso, dependiendo del caso, ya aquí sí se me sale a mí un poco del campo, pero puede incluso generar ya problemas de salud a nivel ya de sistema renal. Por aquí les traje una diapositiva que me pareció muy interesante, nada más para que vean cómo desde arriba, desde el córtex incluso, ¿verdad? Se puede dar una relación con lo que es el sistema renal. Es decir, vean lo interesante que se vuelve esto, porque el hecho de no poder cumplir una deuda podría generar incluso un daño físico. Es decir, podría perfectamente estresarme tanto, generar tantos niveles de cortisol, noradrenalina y adrenalina, al punto que podría enfermarme. Y todo se deriva nuevamente de una decisión que tal vez en su momento se tomó sin pensar a largo plazo, de manera impulsiva y quizás sin racionalizar un poco la compra o el gasto que quisimos hacer en ese momento. Les dejo esta herramienta es mía, la hemos utilizado ya en varias empresas y sobre todo en varias asesorías un poco más personales, y lo que le decimos a la persona es básicamente ubiquemos el gasto. El gasto que queremos, cuando hablamos de gasto aquí hablamos de todo lo que la persona tiene que pagar, indiferentemente si contablemente se categoriza como gasto o no como gasto. Deberíamos llamarlos salidas, ¿verdad? Pagos realmente. El que queremos es el que está a la derecha de arriba, o sea, el de prioridad alto, necesario y que sea más de neocórtex. Gasto supervivencial, que es el que sí o sí hay que pagar. El ahorro, vean lo importante que debe estar ahí arriba. Gasto operativo, transporte, por ejemplo, puede ser un gasto operativo. Y la deuda apalancable, que es aquella deuda que me genera, que más bien hablamos de inversiones. El que no queremos es el que está a la izquierda y abajo. Innecesario, emocional, límbico, prioridad baja. Gasto incoherente, gasto por imagen, lujos innecesarios. El esparcimiento está ahí, pero no tan abajo. Lo ven que está como en el medio, está en un punto medio. Y arriba, a la izquierda, son gastos que son racionales, prioridad baja, pero que son por decisión, ¿verdad? Aquí tendríamos, por ejemplo, la donación, que suena muy duro lo que estoy diciendo. La donación, pues, manos que dan nunca estarán vacías, es una de las primeras reglas del dinero, pero realmente la donación debe ser una decisión, no debe ser nunca un gasto que realmente uno diga sí o sí tengo que hacerlo. Claramente aquí hay un tema ya más personal, pero por lo menos financieramente, muy fríamente lo podemos ver de esta manera. Entonces, aquí está lo que se le pide, con esta herramienta se le pide a las personas, básicamente es, con números, ordenen todos sus gastos. Todo ese cuadro tiene que sumar igual a todos sus gastos mensuales. Cuando ya se tiene, se porcentualiza y decimos, ok, en cada cuadrante, ¿cuánto porcentualmente está gastando usted? Y es un poco triste porque uno termina observando que el cuadrante izquierdo y abajo son a veces los que son más grandes. Y realmente son gastos que te van a llevar a un gasto imposible, cortisol, noradrenalina, y pues bueno, todo lo que conlleva. Estos tres elementos, con esto cerramos. Básicamente tenemos la inversión, el ahorro y el despilfarro, que son como los tres perfiles extremos, podemos llamarlo. Podemos plantear perfiles medios. En la inversión tenemos una persona de córtex, corteza prefrontal, sumamente analítica, racional, una persona que tiene una capacidad posináptica, pero vean lo interesante, la persona que invierte maneja muy bien el instinto. O sea, el bulbo raquídeo lo tiene bien controlado. Tiene cierta tolerancia al riesgo, entonces no solamente es una persona analítica, sino que maneja muy bien el riesgo. Y el químico que podríamos más o menos asociar es la adrenalina, porque le gusta esa sensación de estar invirtiendo. Aquí estamos hablando de riesgo, obviamente podemos dividir las categorías de riesgo y podríamos incluso precisar un poco más este perfil, pero en líneas generales estaría por acá. El ahorro, la persona más, llamémosla más racional, más del lóbulo frontal, una sinapsis, una persona que no necesariamente invierte tanto en riesgo, sino más bien ahorra un poco más de largo plazo, tiene muy desarrollado o utiliza mucho el núcleo accumbens porque le gusta la recompensa, le gusta ver ese concepto de tener el dinero en cuenta, y la dopamina, que es básicamente el deseo, ¿verdad? Es un poquito más ahí el punto medio. Y el tercero, que no, ¿verdad? El tercero es el que no quisiéramos en términos financieros, emocional, mucho tema visual, mucho tema auditivo, mucho tema emocional, hipocampo, es decir, mucho lóbulo temporal, decisiones impulsivas de corto plazo, despilfarro, amígdala, que es emoción en su máxima expresión, motivación de corto plazo,
y satisfacción de corto plazo, serotonina. Podemos hacer el ejercicio, ¿verdad? Pensar más o menos dónde podemos estar. Claramente hay más perfiles, pero más o menos podemos aquí estructurar algún perfil de interés para ver lo que serían las neurofinanzas desde un punto de vista más personal. De mi parte, pues muy agradecido. Muchas gracias por la invitación y abrimos un espacio para las preguntas.